Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, estás en camino a la ingeniería y vamos a ver un tema de ecuaciones diferenciales tipo exacto. En un directo en vivo en Facebook lo había transmitido, donde explicaba más a detalle con respecto a sus aplicaciones y un poquito más al mundo de la electrónica, principalmente a los circuitos eléctricos. Pero vean, vamos a ver hoy, vamos a verificar primero que sean tipo exacta, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es aplicar una derivada parcial de forma independiente. Es decir, la primera derivada parcial de la función m va a ser con respecto a la variable dependiente y la segunda derivada parcial con respecto de, la función n va a ser con respecto a la variable independiente x. Por lo cual lo primero que tengo que hacer es aquí poner 3x al cuadrado y más e a la y aquí tengo a x cúbica más x por e a la y menos 2 veces y. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es básicamente derivar parcialmente a la función m con respecto a la variable y, por lo cual las demás variables que se encuentren en esta función van a ser constantes. En este caso va a ser constantes 3x cuadrada y también nada más, creo que nada más, porque aquí tengo e a la y aquí tengo otra y. Muy bien, por lo tanto vamos a derivar parcialmente ambas funciones. Recordando que para resolver una ecuación de tipo exacto, lo primero que tienes que verificar es que tanto m y n sean iguales. Es decir, que al momento de derivar parcialmente con la variable contraria, es decir, con la variable x y otra con la variable y, al final de cuentas tienes que salir lo mismo. Entonces, bueno, para el primer caso 3x al cuadrado por lo tanto es constante, y al derivar parcialmente esta función con respecto a y, aquí puedes aplicar una derivada de un producto, u por v. O de forma más directa puedes decir, pues es un término por la derivada de una variable, recordando que es 1, por lo tanto te va a dar aquí 3x cuadrada, ya que al momento de derivar esta función, al aplicar y, o más bien v por la derivada de u, que va a ser du, te va a dar 0. Y por la derivada de 3x al cuadrado, que es una constante, por lo tanto es 0, y 0 por algo te va a dar 0. ¿Y por qué te da 3x al cuadrado? Porque aquí te da 1. Y si tú dices por la derivada de la variable que es 1, pues que está con respecto a y, pues va a ser 1. Y 1 por 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y más, aquí hay otro término, recordando término por término, la derivada de una exponencial va a ser esa exponencial. Si tuviera una constante como un 3, en este caso el coeficiente o el término independiente, como consecuencia multiplica la base y se le saca el diferencial, así de simple. Ahora, pero aquí nada más es e a la u, por lo tanto ya encontré su derivada parcial. Por lo tanto, aquí para n tiene que darme lo mismo para poder yo aplicar el proceso de una ecuación diferencial tipo exacta. Pero aquí va a ser con respecto a x. Entonces, si lo vamos término por término, la derivada de x cúbica es igual a 3x al cuadrado. Recordando que el exponente multiplica la base y al 3 se le resta un 1, es decir, n menos 1. Recordando la fórmula x. Para este caso igual, más tienes u por v, donde tú puedes decir, pues bueno, es el primer término que va a ser x por la derivada del segundo, que es una constante, más e a la y. Pues al final de cuentas aquí te va a dar 0 y por lo tanto e a la y por la derivada de x, que es 1, te va a dar e a la y. Así es. De tal manera que nos damos cuenta que si es lo mismo, es decir, podemos concluir que m es igual a n, por lo tanto podemos resolverla por una ecuación de diferencial tipo exacta. Muy bien, y ahora ya que vimos que sí es tipo exacto, recordando el procedimiento para resolverla, hay de diferentes formas. La primera es derivar a la función, en este caso con respecto a y, a x, a m, y la otra es derivar a la función con respecto a y para n. Es decir, tú puedes empezar aplicando la integral primero con la función n y después irte a m, o lo contrario. Normalmente se resuelve primero integrar a la función m con respecto a x y finalmente regresar aquí. Se te va a hacer más fácil viendo el procedimiento, fíjate. Entonces, si yo integro la función, es decir, el diferencial de la función con respecto a dx, pero recordando, haciendo el despeje para poder integrar a la función m con respecto a un diferencial, si está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto, es decir, multiplicando. Eso es igual a la integral de 3x al cuadrado y más e a la y, todo multiplicado por el diferencial de x. Recordando que ese simbolito, que es como una tipo A, también se puede expresar como un diferencial o una D. ¿Sale? Muy bien. De tal forma que al integrar esta función, voy a borrar esto tantito. Haciendo de esta manera, el integral se cancela con el diferencial, recordando que es una operación opuesta. Por lo tanto, la función es igual a la integral de todo esto.
Pero si lo hacemos por partes, recordando que puedes hacer tú una propiedad distributiva, donde cada factor multiplica el diferencial, de tal forma que te puede quedar 3x al cuadrado y de x más la integral de a la y por el diferencial de x. De tal manera que tú tienes la función es igual a la integral de 3x cuadrada y de x más la integral de e a la y por el diferencial de x. Ahora, al hacer de esta manera, tú sacas las constantes respetando las bases del cálculo integral, por lo tanto te queda 3 integral de x cuadrada y de x más la integral de e a la y por el diferencial de x. Ahora, como todo está en función del diferencial de x, para mí lo voy a tomar como hace ratito. Las variables que no estén con respecto a x van a ser constantes. Y recordando, como si fuera un 3, voy a aplicar lo mismo para las variables que no están con respecto a la variable x. De tal manera que y lo saco como constante. Y nada más te queda x cuadrada de x más igual e a la y para mí es constante. Y nada más voy a integrar de x. De tal manera que la función va a ser igual a 3y y la integral de x cuadrada por dx, recordando que esta es una integral algebraica, donde es lo mismo que decir x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, aplicas el proceso de integración y como está directa, pues nada más le agregas un x en la cúbica entre 3. Es decir, apliqué la fórmula x que aquí está. No me voy a atrasar en esto, pero realmente es algo muy sencillo, donde aplicas la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sale? De esa manera tú ya después puedes hacerlo un poquito más rápido. Ahora, aquí puedes simplificar 3 entre 3 de forma la unidad, debido a que está en un producto. Por lo tanto, la función es igual a y x cúbica. O puedes sacarlo como x cúbica y. Más el exponencial, y recordando el diferencial con la integral se cancela, por lo tanto te queda x. Y al final de todo esto le voy a agregar un y sub y, nada más, como si fuera como que la constante de integración c. Que recuerda que al final, como resultado final de esta ecuación diferencial tipo exacta, es calcular el valor de y sub índice y. Y cuando tienes un valor inicial, por ejemplo, cuando el maestro te da la ecuación diferencial como está aquí, y al final te dice si y sub 0 es igual a 3, por lo tanto, pues cada vez que hay un y sub 0 en la ecuación final, reemplazas el 3 y por lo tanto encuentras la constante de integración c. Y está muy padre porque en ecuaciones diferenciales esa es la idea. Entonces, vamos hasta el procedimiento que es este. El paso 1 fue y checar que eran tipo exactas. El paso 2, nomás para recapitular, era integrar a la función m. En mi caso, a lo que te comentaba, puede ser de m a n o de n a m. Yo lo hice de m a n. Por lo tanto, integrar la función m con respecto a dx, que es lo que llevamos ahorita. Y le agregué el y subíndice y. Bueno, y entre paréntesis y. Lo que procede ahora es derivar a la función con respecto a y. Es decir, derivar esa función y después compararla con respecto a n. De tal manera que al derivar esa función con respecto a y, recordando que la variable x para mí va a ser constante, como lo hemos platicado anteriormente. Por lo tanto, aquí x cúbica es constante y recordando u, puedes aplicar igual u por v. Dices u, pues es x cúbica, la derivada de y es 1, por lo tanto más el segundo término que sería y por la derivada de x cúbica que es 0, 0 por algo 0. Al final de cuentas te va a quedar x cúbica, porque y la derivada de una variable es 1 y 1 por x cúbica, x cúbica. Te recomiendo que practiques esto, puedes aplicarla de un producto, pero por práctica vas a decir, es constante, pum, te da esto, así de sencillo. Aquí pasa lo mismo, a diferencia que está en el lado izquierdo, por lo tanto te va a quedar nada más el valor de x. ¿Por qué? Porque fíjate, tú dices e a la y, la derivada de x te va a dar 0, más x, la derivada de a la y, es e a la y. Ah, no te creas, es una exponencial, ¿cierto? Por lo tanto, perdura, sí, cierto, está ahí. Es e a la y, x. Finalmente, pues aquí al derivar esta función, se queda y', más la constante de integración c. Y ahora, como paso número 4, si no me equivoco, lo que vas a hacer, o si hay un error con los pasos, ahí me corrigen. Después de hacer la derivada ahora con la función y, dije que lo ibas a comparar con respecto a n. En este caso, n fue x cúbica más x e a la y menos 2 veces y. Finalmente vas a simplificar y recuerda, como son operadores contrarios, tú puedes pasar todo al lado izquierdo o al lado derecho, pero para hacerlo más fácil, pues tienes una x cúbica de un lado, tienes otra x cúbica del otro lado, por lo tanto se cancelan. Aquí tienes e a la y x, aquí tienes otra x e a la y, y finalmente te queda que y' es igual a menos 2 veces y. Pero recordando que esto se puede transcribir como la derivada con respecto a dy, es decir, la derivada de la función de y, o sea, con respecto a dy. Finalmente tú lo que vas a hacer es
pues para poder cancelar este diferencial en ambos lados vas a poder aplicar una integral, de tal manera que al momento de integrar nada más te va a quedar que la función y es igual a la integral de menos 2 veces y por el diferencial de y. ¿Y cómo procede esto? ¿Cómo sale el de y? Muy sencillo. Aquí tú tienes de y, bueno, más bien y de sobre dy, que es lo mismo. El diferencial se cancela con la integral, ¿estás de acuerdo? Y te queda la función y. Ahora, este y que está dividiendo lo pasas al otro lado de la igualdad con signo opuesto, por lo tanto, si está dividiendo, pasa multiplicando, de tal manera que tú ya aquí puedes integrar de forma directa. El menos 2 lo puedes sacar de la integral, por lo tanto, y es igual a menos 2 por la integral de dy. Más bien, perdón, y por dy. Ahí está. De tal manera que eso es igual a menos 2, ahora la integral de y es igual a y cuadrada entre 2, más una pequeñita constante de integración c. Por lo tanto, 2 entre 2 se vuelve la unidad y te queda menos y cuadrada más c. Finalmente, lo que queríamos encontrar era el valor de y sub paréntesis y, que vale en ese caso menos y cuadrada. Por lo tanto, la respuesta te va a quedar menos y cuadrada más la constante de integración c. Y la respuesta, si no se ve, la voy a colocar con un color diferente, que sería esto. Esto que es aquí la respuesta para el primer ejercicio de 3x cuadrada y más e a la y por el diferencial de x más x cúbica más x e a la y menos 2 veces y por el diferencial de y. Y recordando, para resolver una ecuación de tipo exacto, lo primero que hay que verificar es que tanto m y n en una derivada parcial sea el mismo resultado. Soy Omar González y estás en Camino a la Ingeniería. Nos vemos en otro video.